Vamos a hablar con Lo Pintan. Vamos a hablar de la subida, el impuesto a autónomos con alguien que se supone que es profesional en la materia o trabaja de esto. ¿Es profesional en la materia o trabaja de esto? Vale, tienes que... Te voy a quitar el micrófono hasta que apagues... ¡Apágame! Y háblame conmigo en los directos. Vale, bien. Te he apagado. Ahora ya. Yo creo ¿Ahora que ya se ahora me ya. oye o no? ¿Se me oye bien o no? Sí, sí, se te oye, se te oye. Vale, vale. No, a ver, el tema está en trabajo de esto, eso sí que es verdad, porque vamos, soy abogado de empresas y aparte asesoría y gestoría, pues eso, para todo tipo de empresas y autónomos. Ujú. Entonces me ha tocado comerme la noticia esta mañana que efectivamente sí que es una subida, a fin de cuentas, un impuesto revolucionario para mí en ese sentido, porque no se trata de... Pero sí que es cierto que, como te he dicho antes en el chat, dice, ellos han vendido los titulares como han querido, con datos que Claro, son a ciertos. ver, yo te voy a plantear una cosa. Aquí esto se está Ujú. vendiendo porque como que los que han creado esta nueva tabla, lo que están diciendo básicamente es que una gran mayoría de autónomos, ¿no? Porque en su cabeza me imagino que la gran mayoría de autónomos cobra menos de 900 euros, que una gran mayoría de autónomos a la larga se va a ver beneficiado con esto. Porche Alfa, gracias por Claro. la suscripción. El tema es ese, el tema es si tú haces los cálculos de, a ver, los últimos datos que se tienen de Hacienda oficiales por tramos de IRPF de autónomos son de 2019, porque van así de lentos, o sea, todavía no tenemos ni 2020 ni 2021. Pero de 2019 de los autónomos que hay, del número de autónomos, es cierto que según esas nuevas tablas sale un 67,14%, que lo he hecho esta mañana, el cálculo de autónomos que se verían, que tendrían una cuota menor que la que tienen actualmente o igual en ese sentido, porque hay un último tramo que es el que va de 900 a 1120 Claro, sí, el tramo que no cambiaría absolutamente nada sería el de los 900 a los 1125 euros, Eso, que se quedaría en 294 euros, y luego está el de los del 1125 a los 1300 euros, que este se quedaría igual, también en 352 euros, que ya me parece una burrada. O sea, es que al final es no, menos no, del sí, pero en sueldo ese mínimo. sentido sí que es verdad lo que dicen ellos de que la gran mayoría de los autónomos, que yo no digo que esté bien hecho esto, ¿eh? O sea, yo quiero diferenciar en cómo ellos han cogido el titular por donde han querido y cómo han manipulado, igual que hacen siempre con los datos, para buscar el titular bueno, por así decirlo, no buscan el titular malo. O sea, dices, en este caso sí que es verdad que los autónomos que cobren hasta esas cantidades que salen a ver 13.500 al año, ellos lo que hacen es coger primero los 637.000 autónomos, o sea, 637.000 autónomos que están en el tramo, un tramo de IRPF que va de 12.000 a 21.000, de 12.020 a 21.035. Sí. Ellos entienden que de esos 637.000, para hacer ese cálculo de dos tercios, significa que 615.000. De 637.000 no ganarían más de 13.500. Es decir, el tramo va hasta los 21.000, pero ellos entienden primero que de esos 637.000, 615.000 van a cobrar 13.500 o de 12.020 a 13.500. Es decir, ahí hay una trampa que dices, yo no tengo y tampoco puedo tener acceso a ellos si no estoy en Hacienda, el dato exacto de cuántos de esos 637.000 autónomos que están en ese tramo cobran más de 13.500. Pero dices, bueno, les voy a hacer caso, voy a coger y voy a pensar que esos 637.000 efectivamente están que estén en ese tramo, cobran menos. Y dices, y entonces sí que se cumple lo de que de los dos tercios iban a estar cobrando, o sea, iban a estar pagando menos cuota o la actual. De acuerdo, puedo estar de acuerdo hasta ahí. Pero lo que no te dicen ellos es la subida, porque te dicen, no, no, es que vamos a perder dinero con esto también vamos a dejar de ingresar dinero a las arcas. Y es cierto que en los tres primeros tramos, para el año 2023, que es el primer año, por ejemplo, es Ujú. verdad que se reducirían los ingresos del Estado por cotizaciones sociales en unos, creo que salían pues 4.800, 700 y 4.600, creo que eran más o menos. En total podrían ser, vamos a poner 5, 5 y 7, pues unos 17 millones de euros menos mensuales en los tres primeros tramos que decimos que se reduciría la cuota. Pero es que Ujú. lo que no te cuentan es que solo en el primer tramo en el que empiezan a cobrar más ya se pagan 21 millones más de euros mensuales. 21.602.967,12. Creo recordar que he hecho esta mañana yo el cálculo. Y Mira, te entonces dice dices, la coño, es gente que... que hables un poco más, tío, déjale hablar a la velocidad que tenga que hablar. Ah, bueno, a ver, yo porque tengas prisa, a ver si me entiendes. No, O no, no, sea, no, dices, no, yo... no. digo, yo como soy un hombre ocupado, digo, tú también te veo que te tengo siempre en plan modo radio podcast y digo, pues bueno, ya hablo más despacio si queréis, porque soy una persona muy acelerada, porque tengo muy poco tiempo para las cosas siempre. Siempre quiere todo el mundo que le explique todo rápido y muy rápido. Pero entiendo que puedo hablar más lento. Entonces, yo lo que decía es simplemente para que hagáis una idea en cálculos, con las cotizaciones que se están pagando actualmente,
Es cierto que con esta medida, digamos que el cuarto tramo del que hemos hablado de 900 euros a Sí. 1.125, se quedaría igual. Entiendo que se queda igual, ya te digo, con la trampa de que entendemos de que en el tramo de 12.000 a 21.000 todo el mundo cobra menos de 13.500. Si no, podría recaudarse más todavía. Es decir, pero voy a entender ya que vamos a poner esa trampa que dicen, bueno, pues yo te doy la razón en ese aspecto. Pues entonces es verdad que el gobierno dejaría de recaudar sobre esos tres primeros tramos una cantidad que son unos 17 millones de euros. Pero al subir como están subiendo a los demás tramos, como el que va del 21.000 a 30.000, que va de 30.000 a 60.000 y de 61.000 en adelante, el problema que está teniendo ahí es que se generan una serie de ingresos que, te digo, en el mejor de los casos, para nosotros, entre comillas, los autónomos, y el más optimista desde el punto de vista del gobierno, que para mí es el más irreal, estaría recaudando 43 millones de euros más mensuales. ¿Vale? Y el máximo podría ser en 2023 80 millones, creo que eran 80 millones, 100.000 euros más en cotizaciones sociales mensualmente. Ujú. Y la burrada es que se va hasta 2031, en cuyo cálculo, en el mejor de los casos para nosotros los contribuyentes, serían unos 255 millones de euros mensuales y en el peor de los casos unos 360 o 365 millones mensuales. Es decir, Que vamos a pagar más. exacto, con esta reforma en general, los 3 millones de autónomos, vamos a ponernos como colectivo, se van a pagar al año casi 4.000 millones de euros más en cotizaciones. ¿Vale? Entonces, que quieran decir ahora que los autónomos que cobran menos van a tener una cuota menor, la reducción de la cuota en los casos que son esos Pero es que, ingresos que son claro, quien cobra de 600 a 900 euros, que para mí me parece una miseria, realmente le exacto. estás haciendo una bajada en la cuota de 40 euros, ¿vale? Ya para 2031, el que paga 282 acabará pagando 245 y el que cobra menos de 600 euros, que ahí apenas hay autónomos, porque yo no creo que nadie declare cobrar menos de 600 euros de forma continuada y demás, se le queden 184 euros, que es una rebaja al final de 100 euros. Es decir, o sea, El problema es ese. Yo creo que el problema es no han medido bien. O sea, si tú quieres vender una política en la cual dices, oye, no, yo entiendo, más o menos lo que quieren hacer es lo que hacen en todos los campos, de que el que cobre más tiene que pagar más, porque somos unos privilegiados. El autónomo que ha conseguido, oye, salir adelante es casi casi una maldad, ¿no? En una persona maligna. Y dices, pues bueno, ellos tienen que cobrar más y los que cobramos poco, tenemos que, dices, oye, pues si quieres hacer eso, es lo que yo estoy de acuerdo con lo que estabas comentando antes. Yo pondría cuota cero mínimo hasta el salario mínimo interprofesional, es decir, cuota cero. Eso mínimo, de ahí para arriba se podría estudiar algo. Y luego ya puedes hacer una cuota progresiva que no dañe a la economía del autónomo, porque si no lo que se va a conseguir con esta medida, te lo digo yo desde ya, que es lo que se consigue siempre que se suben impuestos, cuotas y estas cosas, es, por un lado, el aumento de la economía sumergida. Hay muchos autónomos que tienen ese juego de poder decir, siempre que no dependas de una compra-venta directa de bienes, que Hacienda no te pueda calcular, no es que has comprado 100.000, no me quieras decir que has vendido 50.000. Cuando estamos hablando de servicios, que tú facturas en función del servicio y no hay es más mano de obra que material, vas a poder tener un juego que es la economía sumergida, que todo el mundo va a cobrar lo justito para bajarse la cuota y el resto ya sabemos lo que va a pasar con él. Andará por ahí y no se sabe cómo. Y luego va a pasar otra cosa, que es la ingeniería fiscal. También se permite y también es legal en este caso, no como la economía sumergida, y se puede hacer. Es decir, lo único que están aquí consiguiendo es más trabas que tengamos que... A mí en este caso, fíjate, yo egoístamente podría decir, uy, me va a venir genial. ¿Por qué? Porque un autónomo normal, persona física, si quiere empezar a hacer un poquito de juegos, va a tener que hacer sociedades. A mí me viene bien porque yo cobro más, pero yo es que a mí eso me da igual. O sea, dices, lo que no van a conseguir de ninguna de las maneras es decir, vamos a facilitar la vida al autónomo. A mí me cuadran muchas cosas. Cuando yo veo esta medida, digo, vale, genial, va a haber que hacer sociedades para de alguna manera ponerte un sueldo de allí, que lo puedes poner, que el beneficio no se lo lleve por delante las cotizaciones, como podría pasar si eres autónomo. Y resulta que ahora el gobierno también plantea crear una ley que es Crea y Crece para facilitar la creación de sociedades. Digo, me están empujando todas las, digamos, las reglamentaciones nuevas a tener que tener una sociedad. ¿Por qué están haciendo esto? Realmente luego, o sea, dices, yo siempre voy un paso más allá porque los que nos dedicamos a esto siempre pensamos que cuando un gobierno anuncia una medida hay que estar a los datos y a ver qué más se pretende con esa medida. En este caso, ya te digo, la subida de impuestos, entre comillas, de cotizaciones sociales, estamos hablando de 4.000 millones más a ingresar anualmente el Estado en el caso más, digamos, y sangrante. esto sí, sangrante, pero también te digo, he cogido datos, claro, yo no puedo saber cuántos autónomos, porque nos dan esos datos, cotizan por la base. Sí que hay un porcentaje, pero no sabes exactamente cuánto cotiza cada autónomo. Pero yo he cogido que todos los autónomos cotizasen por la base mínima.
pero yo todos mis clientes que tienen de 50 para arriba están cotizando todos por más base que la mínima. Entonces, es decir, todavía sería más dinero del que estaríamos hablando, que se estaría cotizando y se estaría recaudando. Entonces, yo en ese aspecto ya te digo, creo que se han equivocado con el mensaje, creo que sí que es verdad que reducen, pero lo que tú no puedes decir es que esa reducción, lo que hablábamos antes, sea significativa en ningún momento. O sea, dices, se ha reducido en unos parámetros en los cuales el que gana menos de 600 supone un 40% o casi un 40% de su sueldo, ahora hasta en 2023, luego sería un 30% con el 184 y tal, no sé qué. Dices, bueno, vale, casi un 30%. Y en el caso de los que más ganan, un 21%. Yo no creo que eso sea una medida que fomente en ningún momento el autoempleo. Al revés, lo que va a fomentar es lo que te digo, que el que esté, normalmente quien cobra 4.000 euros o más como autónomo, tiene asesores detrás, tiene un equipo detrás, que quien más, quien menos, pueden hacer ingeniería fiscal, pueden confeccionarse distintos nóminas, puede haber un cobro por administrador, puede haber un cobro en dividendos para que vaya por IRPF pero no vaya por cotización social. Es decir, hay instrumentos. Pero quien se va a ver jodido es ese autónomo que quiere montarse, que empieza, que a mí es lo que me interesa, porque yo quiero yo estaría encantado de que todo el mundo en España fuese autónomo. Pero claro, tenemos el tema de contratación por cuenta ajena. Yo querría que todo el mundo fuese autónomo, desde los sindicatos para empezar, para que viesen lo que es trabajar y entonces a lo mejor se les ocurrían buenas ideas. Y dices, y en ese aspecto es donde esta ley creo que es, o este proyecto, porque todavía no es ni ley ni nada, esta proposición, lo único que va a conseguir es, en cierta forma, la economía sumergida de esos autónomos que tienen, o digamos, economía sumergida en el autónomo que no tiene medios, ingeniería fiscal en el autónomo que tiene medios para hacerlo y, por supuesto, el empobrecimiento y el hastío que ya está empezando a ver de los autónomos que intentan pelear con su peluquería, con su librería, con su... O sea, dices, el típico autónomo que no es el señor del Monopoly con el monóculo y Sí. está allí con el puro, sino que es un tío que está intentando ganarse la vida como buenamente puede. Ya te digo que los gastos que puede suponer en la cotización social a día de hoy es uno de los... para estos nuevos autónomos que empiezan está la tarifa plana, pero esto es un engañabobos, lo de la tarifa plana. Viene muy bien, pero... Y yo que me voy a ir a Portugal, Sí, eso, mira, esta mañana hay un grupo que son dentro de freelance, porque aparte de que puedas tener tu empresa y tal, puedes ser freelance, y yo tengo un grupo de freelance en Telegram que somos bastantes, y había, creo que son 700 y pico, pues 600 ya estaban haciendo maletas, como quien dice. Es decir, si esto sale adelante, yo me voy a Portugal, me piro y no quiero saber nada de la cotización de aquí, porque esto es una vergüenza. Lo que tendría, a ver, en este aspecto siempre se ha dicho que en otros países está mucho más inteligentemente, digamos, estructurado. sí. Tú en el tema de autónomos coges una cuota inicial cero, vas en función de una progresividad, pero a partir de un sueldo mínimo. Y estas cuestiones la gente Claro, no yo les tengo importa. entendido es que en otros países de Europa, efectivamente, si ganas menos de, no recuerdo, sea República Checa y tal, pero si ganas menos de 1.200 euros o una cosa así, era algo así como no pagabas nada, en plan de, a ver, menos de 15.000 pavos, olvídate. Luego a partir de A ver, aquí ya vamos hablando. lo que buscamos los asesores en ese sentido profesionales, cuando hemos mandado alguna, a través de asociaciones fiscales y expertos fiscales, hemos mandado alguna propuesta, que siempre sale la de la institución o empresa pública del gobierno, nunca salen las nuestras adelante, es, señores, en la vida digna que ellos les encanta llevar en la boca, dejen llevarla a un autónomo que se quiera poner, no cobrándole ciertas cuestiones como impuestos y como que los impuestos, eso podemos hablar después, dices, pero bueno, la cuota, dices, en este caso la cuota de autónomos, no se cobre cuota de autónomos a esas personas que están empezando, que muchas veces arriesgan patrimonio y tienen pérdidas, que un negocio sacarlo adelante igual te cuesta 2 o 3 años hasta que empiezas a ver la luz, que digo yo, y son 2 o 3 años los que los pasan mal y lo que realmente son 2 años, 3 años que tienes la tarifa plana y cuando puedes empezar a levantar la cabeza te viene la hostia de la cuota que cada vez va aumentando más y dicen, esto no hay por dónde cogerlo. Tengo muchísimos clientes que empezaron, pero tienen un bajón. Luego dices, hay muchas cuestiones que no tienen en cuenta. Y yo lo que digo es que en otros países se tienen impuestos y cuotas inteligentes. Yo no pido no pagar impuestos, ojo, pero lo que no es justo es que ahora esto supuestamente, yo por lo que he leído, no tengo acceso al proyecto como tal, es sobre ingreso bruto. O Sí. sea, si es así, los que han hecho esto, las personas que están detrás de esto, o una de dos, o son inteligencias artificiales sin inteligencia, o son personas muy no Son momentos, esto preparadas. sería sobre el ingreso bruto. Claro, es que están hablando de ingresos y no están hablando de rendimiento neto, no están hablando. Entonces, yo entiendo que es cuando tengas esos ingresos. A mí, yo querría tener acceso al proyecto para poder, o a la proposición, Claro, porque la yo no sé cuestión es, si alguien gana, por ejemplo, 3.190 euros o 3.000 euros, por ejemplo, pero luego, para hacer su ejercicio, están
tienen que gastarse pues 600, 700 euros en los instrumentos o en lo Sí, que tengan que utilizar para llegar a estos ingresos, que esto normalmente sí te lo tienen en cuenta, claro, esto es la gente sí, lo que sí. se desgrava y todo esto, eso no estaría en cuenta para estos tramos. Claro, sí. Yo lo que he leído en noticias y demás es que hablan de ingresos. Cuando tú hablas de un ingreso, los ingresos de un autónomo, la facturación de un autónomo, los ingresos es lo que tú facturas. Luego es el rendimiento que tú tengas neto, que es ingresos menos gastos deducibles. Cuando hablas de ingresos es que llegas a un nivel de ingresos. Hay autónomos que llegan a 50.000 euros de ingresos, pero que se llevan al bolsillo 10.000, porque lo demás son gastos o diversas inversiones o diversas. Dices, hay muchísimas cuestiones. Entonces, claro, yo cuando hablan de ingresos, Claro, por ejemplo, me yo me temo. estoy pensando en un jugador de póker que a lo mejor puede tener unos ingresos de 10.000 euros a lo mejor al mes, pero se han gastado en entradas a torneos y en todo el flujo de dinero que tal, a lo mejor se han gastado 6.000, 7.000 euros. O sea, que ingresan Claro. 10.000, pero realmente han ganado 3.000. No, no, es que el problema es ese. Yo no sé cómo lo van a hacer en ese aspecto. El jugador de póker igual es un mal ejemplo porque a día de hoy Sí. creo que no tienen ni epígrafe de IAE, ni se pueden dar de alta, sino que es como una ganancia patrimonial, porque el póker está considerado aquí un juego de azar, Vale, casi vale, sí, casi, sí, sí. de la pieza final. Pero vamos a poner un autónomo en el que dices 4.000 euros, que es la 4.050, que es lo que están diciendo ahí en esas tablas, que Sí, eso, a partir de ese tramo ya vas a cotizar por el máximo. Muy bien, yo puedo tener 50.000, pues son 48.000 y pico, dices, bueno, 50.000 de ingresos anuales. sí. Yo tengo muchos autónomos que llegan a 50.000 de ingresos, pero su rendimiento neto es de 24.000, es de 22.000. Entonces, mi duda es esa, porque a mí no me gusta pensar mal, pero es que últimamente todas las reformas que se han llevado a cabo por parte del gobierno en los últimos años, y no hablo solo de este gobierno, hablo del anterior también, siempre que he podido interpretar algo de una manera que nos perjudicase menos y de una manera que nos perjudicase más, siempre ha acabado siendo de la manera que se perjudicaba más. O sea, Ya, no ha aquí habido ningún Brigadeto, por caso. ejemplo, dice que tiene que ser neto, que no tiene sentido lo contrario. O sea, que sería Claro, yo algo entiendo eso también. Yo lunático. creo que eso, pero a ver, cuando tú puedes poner en las noticias rendimiento neto tranquilamente y pones ingresos o ingresos netos, ¿y por qué no pones? O sea, a mí dices, oye, en las noticias también pasa con el periodismo lo que pasa, que no sé, te puedes creer la noticia a la mitad, porque yo me leo muchas veces la noticia y luego el anteproyecto. A ver, O tengo esto a acceso mí me parecería brutal hablando de ingresos netos, ¿vale? Incluso hablando de ingresos netos me parecería algo brutal, pero si es que hablamos ya de simplemente de ingresos, sin contar todo lo que tú te puedas desgravar y tal, me parece el ya problema que tenemos criminal. en esta propuesta es por qué se ha aprobado esta propuesta. Lo que se ha dicho, que los autónomos llevamos años pidiendo una cuota progresiva, que es injusto que no se, que todos paguemos igual, que la verdad detrás de todo esto está Gesta, que lo conoceréis igual algunos, que son los técnicos de Hacienda, que consideran que todo aquel autónomo que cobra menos que su empleado o que cobra 600 euros o que cobra 900 euros, básicamente menos del salario mínimo, a ellos no les cuadra eso. Y dan por supuesto, presuponen en todos sus puñeteros informes que hay economía sumergida. Entonces llega un momento en el cual al autónomo se le vilipendia y se le tiene en el punto de mira como un defraudador nato. No se puede entender que un empresario cobre menos que su empleado, cuando te puedo poner mil ejemplos de por qué es eso y los motivos que tiene y por qué se puede suceder. Y entonces se entiende que, bueno, tú dices que declaras 12.000 euros, muy bien, sí, pero yo entiendo que esto aquí estás cobrando más y me da igual entonces si luego me dices que tu rendimiento neto es 12.000, pero si tus ingresos son 24.000, es a lo que voy. Es por esa parte que puedo tener un poco de miedo de que puedan tener en consideración los ingresos y no el neto, porque siempre que se ha hecho así ha sido por eso, porque se entiende que el autónomo defrauda. Y Ya. defrauda metiendo gastos que no debe y defrauda de alguna manera no declarando todos los ingresos. Por eso se limita el pago de, como se ha limitado, la última limitación de movimientos de pago en efectivo a 1.000 euros. Es decir, todas las medidas últimamente You ante are autónomos es you are tendentes a transgender. controlar y fiscalizar hasta la respiración del autónomo. Eso hay Vale, que de alguna manera controlarlo. Dime, dime. y la gente que está diciendo que si esto puede ser un globo sonda, es decir, que lo están sacando para ver cómo reaccionamos y a partir de ahí luego operar. Hombre, a ver, a mí lo que me llama la atención es que quieren aplicarlo a partir de 2023, pero ya están hablando de que, es decir, lo están dejando un poco como para el año de las elecciones. Me resultaría muy raro que tú, en año de campaña, implementes esto. No sé, me resulta, digo porque tal y como se mueven los políticos, que se mueven por el interés partidista del partido únicamente, y de ganar otras elecciones, sería vamos a ver,
yo creo que, no sé, una mina que les va a explotar en toda la cara, porque en ese sentido es verdad que somos 3.196.000, creo que ponía en 2019 autónomos, pero los autónomos tenemos familias y somos más votantes que no esos 3 millones. Entonces dices, llega un momento en que dices, oye, como me toquéis mucho la moral, al final los autónomos, que es un sector que es verdad que nunca se une por completo, porque yo como empresa puedo tener unos intereses que tú como autónomo no puedes tener o no quieres tener. Entonces es muy difícil, aunque seamos autónomos todos, realmente es muy difícil que tengamos unos intereses comunes, salvo en estas cuestiones, es decir, salvo en impuestos y salvo en cuota. Como toques estas cosas, igual realmente te acabas perdiendo un nicho de votos que, bueno, que aunque no tengas todos o tengas, es importante también. No sé hasta qué punto, yo creo, esta mañana lo comentaba con unos compañeros, digo, mira, yo creo que esto cuando hablan de propuesta, digo, bueno, lo están sacando a ver qué tal, sondean, porque ya hubo una anterior propuesta que contemplaba unos 90 euros para los que ganasen menos de X salario, de ahí progresivamente hasta... Lo que pasa es que la anterior propuesta que hicieron, yo hice los mismos cálculos que ahora y el gobierno perdía algunos euros en el camino. Y en este, sin embargo, lo que se han asegurado es que lo que ellos pierden o dejan de ingresar, mejor dicho, vamos a hablar así, de cotizaciones por estas rebajas, el tramo de autónomos que se encuentran entre 20.000 y 30.000, que a día de hoy creo que son 370 y pico mil o por ahí, esos, ya solo con lo que van a tener que ingresar de más, te pagan todas las pérdidas de los anteriores. Es decir, se están asegurando sí o sí que aquí no van a dejar de ingresar, sino que van a ingresar mucho más. Ya. Luego, aparte, lo que te digo, dices, el tema de los ingresos netos, yo ahí sí que es donde digo, es difícil también que tú al autónomo le digas sobre los ingresos netos, porque aparte están hablando de que se pueda cambiar hasta 6 veces de tramo en el año. Eso es un caos, porque dices, ¿qué tomas como referencia? Porque te pongo el ejemplo de, a día de hoy, lo que se hace con las sociedades o con lo que se hace con los autónomos. A día de hoy tú pagas impuestos no en relación con lo que pagaste el año pasado, no, ellos te fijan una cantidad, 20% en el caso de autónomos, en el caso de las sociedades un pago adelantado del 25% y pagas en función de lo que tú facturaste el año pasado. Pero no tienes agilidad de decir, no, es que mira, este mes voy a facturar, este trimestre voy a facturar muy poco, no me cobres impuestos. No te das agilidad el sistema. Me gustaría saber cómo pretenden 6 cambios de cuota en función de lo que tú preves que vayas a facturar. Eso es muy complicado. Ya. Yo no creo, entonces, viablemente hablando de la práctica, yo no veo viable esta medida. Pero claro, también te digo que tampoco veía viable otras cosas y las han acabado haciendo. Entonces dices, o no las veía producentes y se han acabado haciendo y no hay consecuencias. Entonces ya no sé qué creerme. Pero yo sí que creo que no es que sea un globo sonda como tal, decir, vamos a tirarlo sin más. No, se ha analizado, se ha estudiado, se ve en cómo, lo que te digo, en cómo se compensan ingresos con gastos y luego acaban ganando más. Ujú. Pero se ha lanzado como vamos a tentar a ver qué dicen los autónomos y a ver, y si ya, pero ya no solo a ver qué dicen, sino para ir dejando claro que va a haber vamos a tocar las cuotas. ¿Sabes? Yo lo que tengo claro cuando el gobierno hace estas cosas es que al final van a acabar tocando las cuotas. ¿Cómo lo harán? No lo sé, pero cuando ya hay dos medidas o dos propuestas, propone una vez, propone otra, pero al final se va a cambiar, porque esto es como también cuando se propuso cambiar impuestos a sociedades, se propuso una vez, se propuso otra, cambió. Cambiar las donaciones también. O sea, dices, primero proponen, pero al final eso significa que va a haber un cambio. Sí. ¿Cuándo? ¿Cómo? No lo sé, pero se va a cambiar. Y si hacen esto, ya te digo yo que es para que te vayas a Portugal, Andorra, donde haga falta, porque es que esto es vergonzoso. O sea, no hay más. O sea, yo en Pues ese bueno, sentido yo, ya te yo voy digo. a ir a empezar a hacerme mis planificaciones y todo esto. Muchas gracias. Lo Nada, pintan. tranquilo. Lo pintan que. ¿A qué te dedicabas? Que había gente por aquí preguntándolo en el chat. Lo has dicho al Eh, principio, pero a lo mejor se nos ha olvidado. pero principalmente abogado, lo que pasa es que dentro del abogado soy lo que se llama el compliance, ahora que lo llaman, que es un abogado de empresas, básicamente. Para tener las empresas todo el día en regla con todo lo que se pide de todos lados. Hago planes de igualdad, registros salariales, planes de protección de datos, planes fiscales, planes de prevención de riesgos penales, es decir, todo lo que la empresa hoy en día necesita para que no le sancionen por ningún lado, que es difícil. Y Es el dices, primo de y luego Gisbert, ya, dicen por aquí. ¿eh? Que si eres el primo de Rubén Gisbert, pregunta él. Va a ser que no, pero bueno. Bueno, venga, chicos, está todo el chat aplaudiéndote. Muchas gracias, lo pintan, tío. Vale, nada. Venga, yo encantado. Es Increíble. por eso, más que nada, si tenéis alguna vez alguna duda o lo que sea, joder, pues siempre se puede ayudar, cojones, en esto. Vale, perfecto. Muchas Claro gracias, que, tío. te digo, es un impuestazo. Venga, ya hablamos. Venga. Chao.